Yo estoy de acuerdo que no hay que entrar en el catastrofismo y que esto entonces va a crear una recesión, pero estos aumentos muy por encima del aumento de productividad del salario mínimo terminan a la larga acumulados en el tiempo y terminan dando al traste con la disminución del desempleo y la tasa de informalidad de la economía colombiana. Todos quisiéramos un aumento del 30-40%. Y si el argumento de fondo del presidente Petro es que el desempleo no va a aumentar, la informalidad no va a aumentar, los costos para las empresas no van a aumentar, la inflación no va a aumentar, pues ¿por qué no lo aumentó 30-40% entonces? Si esta es la panacea y la bala de plata que soluciona todos los problemas de pobreza y desigualdad, pues auméntelo 40%. Sí. De una vez. No, yo creo que este análisis hay que hacerlo en forma ponderada, porque efectivamente, como lo hemos visto, hay un montón de sumas y restas y al final el balance pues no es tan fácil saber si es positivo o negativo, porque si uno hiciera eso que a Daniel le gusta mencionar varias veces acá, el contrafactual, que es, supongamos que el aumento del salario mínimo hubiera sido cero, ¿qué pasaría? ¿Cuántas personas que están en la informalidad pasarían a la formalidad? ¿Qué pasaría en términos de decrecimiento de la economía? Porque claro que las personas que ganan el salario mínimo no les alcanza para comprar menos de lo que les alcanzaba hace un año, y entonces pues las empresas tendrían que producir menos porque hay menos compradores. Entonces, si uno hace, digamos, ese otro juego, pues puede ver que efectivamente la situación no es tan en blanco y negro. Hay un grupo de personas, grande relativamente, porque pues hablamos de que 3,5 millones de personas reciben el salario mínimo, pero en realidad si usted suma entre 1 y 2 salarios mínimos, le llega prácticamente a los 10 millones de personas, y esas 10 millones de personas van a tener entre 150,000 y 300,000 pesos más en el bolsillo el próximo 30 de enero de lo que tenían el 30 de enero pasado. Y la pregunta es, ¿qué se hacen esos 150,000 pesos, esos 200,000 pesos? ¿Para dónde se van? ¿Qué hace esa persona con la esos economía, 50? ¿no? Consume, Claro, va y compra más pan en la panadería de la esquina, y el panadero de la esquina es el que estamos diciendo que se va a ver afectado porque le va a tener que pagar 150,000 pesos más al panadero y al señor que está en la caja y al que atiende las mesas. Pero claro que es que esos van a tener también más trabajo, porque las personas que reciben salario mínimo van a comprar más roscones, van a comprar más empanadas. Entonces es un juego que no es tan fácil de saber finalmente si es blanco o negro. Es que mire, hay una paradoja que solo con esto termino, Ricardo, que muestra la enorme dificultad para entender el fenómeno. Los efectos negativos que se auguran de un incremento exagerado del salario mínimo se producen porque la economía se dinamiza muy rápido, porque entonces la gente gasta mucho y consume mucho, y el aumento del consumo aumenta los precios y aumenta la inflación, y etcétera. Es una paradoja que claro que para los que no somos economistas es difícil de entender. Para los economistas también, solo que ellos creen que lo entienden. Hay un efecto, claro, nadie niega que 150,000 pesos más en un hogar de ingresos bajos es súper positivo. Pero hay un efecto que no se nos puede olvidar. ¿Qué pasa con esas personas que pierden su empleo porque las empresas tienen que tomar decisiones de recorte de personal producto de un aumento muy por encima de la inflación del salario mínimo? Entonces a esas personas no solo no les llegan los 150,000 pesos más, sino lo que le dejan de llegar el 1.300.000 que recibía mensualmente el año pasado. Entonces ese efecto hay que descontarlo de ese superpositivo, Navidad, Papá Noel, Gustavo Petro, que regala un aumento muy por encima de la inflación. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Sabe qué es lo que pasa con esas personas? Que no están sentadas en la mesa de negociación del salario mínimo. Los informales no están sentados en esa mesa. El día que usted siente a los 10 millones que correctamente nos dice Paola, que son informales, que no ganan, no están en el mercado formal, seguramente el aumento del salario mínimo sería mucho más ponderado y mucho más acorde con toda la economía colombiana, con todos los trabajadores colombianos, y no solo con aquellos cobijados por el salario mínimo que están en el sector formal. Ahí está el meollo del asunto. Eso es lo que señalamos muchos economistas y que a otros no les gusta porque somos los malos del paseo. Nos tiramos la fiesta. ¿Qué pasa con esas personas que pierden el empleo? Ya no solo no reciben 150,000 pesos más, sino que dejan de recibir 1.300.000 pesos.